Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, estamos en la semana 28, día 4. Entonces, disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. Haz, hoy continuarás tu indagación sobre el cultivo en el agua. Realizarás el procedimiento de los datos que obtuviste durante la semana. Analizarás los resultados para redactar tus conclusiones y comunicarás tus resultados a otras personas. Ahora, ya puedes emplear tu cuaderno de experiencias para escribir lo que harás en la presente actividad. Si quieres, puedes usar las hojas de reuso como borrador. Entonces, la actividad de hoy es la siguiente. Bien, actividad. Analizamos nuestros resultados y redactamos las conclusiones de la indagación del cultivo en el agua, ¿no? El área ciencia y tecnología, la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. El propósito. Hoy continuará la indagación sobre el cultivo en el agua. Realizarás el procesamiento de los datos que obtuviste durante la semana. Analizarás los resultados para redactar tus conclusiones y comunicarás tus resultados a otras personas. La meta, analizar e interpretar los datos sobre el crecimiento de una planta en agua neutra y otra en agua acidulada. Elaborar conclusiones, evaluar y comunicar los resultados. Bien, entonces vamos a empezar. Bien, hace unos 9 días hiciste tu indagación sobre el cultivo de una planta en agua. Los procesos de tu investigación fueron los siguientes. El problema. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? Otro, la hipótesis fue la siguiente. Elaboraste una hipótesis y para validarla, planeaste y ejecutaste un experimento. A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos el curso que debes seguir. Quiere decir los pasos que debes seguir. A continuación, para ayudarte también, ¿no?, a seguir con tu indagación, te invitamos a leer el texto Resultados experimentales del crecimiento de una planta en agua, disponible en la plataforma. Bien, aquí está. Entonces, resultados experimentales del crecimiento de una planta. El experimento de cultivo en el agua fue planteado a partir de un problema de indagación, cuyo enunciado es el siguiente. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultiva en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? El problema planteado dio lugar a una hipótesis y luego al diseño de un plan para validación de esta que incorporó la realización de una prueba experimental. A continuación transcribimos para ti la experiencia de Francisco, un niño de 5º grado, ¿no? Hemos corregido la ortografía. Francisco le plantearon el mismo problema que a ti. Él registró su tabla, ¿no?, realizando en su cuaderno de experiencia. Entonces, acá está la indagación de Francisco. Indagación del cultivo de una planta en el agua, realizada por Francisco de 5º grado A. Problema de investigación. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que se cultive en agua neutra o la que se cultive en agua acidulada? La hipótesis fue, si cultivo una planta en el agua neutra y otra igual en el agua acidulada, crecerá más la que cultive en el agua neutra. Esas son sus hipótesis. No, ejecución de mi plan de investigación. El objetivo es validar, la hipótesis, ¿no?, o comprobar si es verdadera o falsa mediante un experimento.
¿no? El que tú también estás haciendo, el que estás elaborando, el que estás haciendo crecer tu planta. Actividades. 1. Elaboré con ayuda de mi profesora Martina los criterios para saber si mi hipótesis es verdadera o falsa. Estos son los 3 criterios. Acá hay 3 criterios. Mi hipótesis será verdadera si la planta que cultivo en el agua neutra, ¿no? Quiere decir agua sola, crece más que la planta en agua acidulada. Agua con 2 gotas de vinagre. Esa es el agua acidulada. El resultado del experimento y evidencia confirma mi hipótesis. Mi hipótesis será falsa si la planta que cultivo en el agua neutra o agua sola crece menos que la planta en el agua acidulada. La evidencia contradice mi hipótesis. Mi hipótesis será falsa si la planta que cultivo en el agua neutra o agua sola crece igual que la planta en agua acidulada. La evidencia o resultado de mi experimento contradice mi hipótesis, ¿no? Bien. Realicé el experimento para recoger datos de la siguiente manera. Cultivé los tallos de una planta herbácea, ¿no? Que crece en un parque cerca de mi casa, que se llama oreja de gato. Averigüé que su nombre científico es Tradescatius sembrina y tiene otros nombres comunes, como sembrina, amor de hombre, judío errante, panameña, etc., ¿no? Esos son los otros nombres que tiene la planta. El aspecto inicial de mis plantas era saludable. Sus hojas eran firmes, no marchitas, sin manchas y no estaban amarillas. Su tallo era firme y no tenía manchas. El cultivo lo hice en botellas, esto es lo que dice Francisco, en botellas de vidrio. Les puse las etiquetas acidulada y neutra para cada botella, ¿no? Con su etiqueta. Utilicé 2 gotas de vinagre para acidular el agua. Eché agua a ambas botellas hasta 6 centímetros antes del pico. Marqué hasta dónde llegaba el agua. Cambié el agua a ambas plantas cada 3 días para evitar que se descomponga. Eché siempre la misma cantidad de 2 gotas de vinagre al que de la botella con la etiqueta acidulada. Lavé las botellas en cada una de estas ocasiones, ¿no? Cada que cambiaba el agua también lavaba las botellas. Observé mis cultivos durante 15 días y registré los datos en un cuaderno de observaciones para cada planta. Utilicé una regla para medir en centímetros la planta, ¿no? Cada día y utilicé una escala de tamaño para apreciar la cantidad de raíces, ¿no? Número 1, sin raíces. Número 2, pocas raíces. Número 3, muchas raíces, ¿no? O sea, le dio una escala de valoración. Realicé el procedimiento de datos y la interpretación. A ver, comparé las observaciones que hice, como se puede ver en el siguiente cuadro comparativo del primer día y del 15º día. Entonces, acá tenemos en el cuadro la cantidad de días, ¿no? El tamaño en centímetros, el aspecto, cómo se encuentra la planta, la raíz y otros, para las 2 plantas, para la planta neutra y para la planta acidulada, ¿no? Entonces, el primer día medía 25 centímetros, aquí en la planta de Francisco, ¿no? Su aspecto era saludable, raíz no tenía ninguna, sin flores, y en el agua acidulada, también el mismo tamaño, ¿no? 25 centímetros, la planta saludable, no presentaba raíces,
y otros tampoco, así como flores. En el 15º día, en el agua neutra la planta, 30 centímetros creció. También se encontraba saludable, muchas con cloro, ¿no? Color claro, sin flores. En cambio, con el agua acidulada creció más, 38 centímetros, saludable, muchas con color claro, ¿no? O sea, muchas hojas, muchas ramas, muchas raíces, y sin flores, no floreció. Evidencia, aumentó 5 centímetros en la planta de agua neutra. Se mantuvo saludable, ¿no? Crecieron muchas de color, muchas raíces, ¿no? Crecieron muchas raíces de color claro. Otros no crecieron flores, no presentan flores. A ver, y la planta en el agua acidulada, ¿no? Aumentó de tamaño. ¿Y cuánto aumentó? 13 centímetros, ¿no? O sea que creció mucho mejor. Su aspecto se mantuvo saludable, ¿no? Raíces también tiene muchas, ¿no? Color claro, flores no presentó, bueno, no presenta ya. Bien, entonces son las evidencias. ¿De quién? Del experimento de Matías. Ahora viene la comparación. La planta que cultivé en el agua neutra creció 5 centímetros y la planta que cultivé en el agua acidulada creció 13 centímetros. Entonces, ¿no? En el agua acidulada dio mejor resultado. Vamos con número 2. Las dos plantas tenían aspecto saludable. Número 3. La planta que cultivé en el agua neutra tuvo muchas raíces. La planta que cultivé en el agua acidulada tuvo también muchas raíces. En ambas plantas las raíces eran de color claro, ¿no? Ambas, en las raíces estaban igual. 4. A ninguna de las dos plantas le crecieron flores, ¿no? O sea, hasta ahí estamos comparando. La comparación, están iguales. Bien, entonces, este es el tema. Bien, la interpretación y los resultados. La planta cultivada en el agua acidulada creció 8 centímetros más que la planta que cultivé en agua neutra en los 15 días. Ambas plantas tuvieron muchas raíces. Ninguna de las plantas presentó flores, ¿no? Entonces, estamos interpretando los datos, los resultados. Después de comparar, ¿no?, las evidencias con mi hipótesis, elaboré mis siguientes conclusiones. Bien, llego a la conclusión. Mi hipótesis es falsa, ¿no? Porque al inicio Francisco dijo, no, mi planta en el agua neutra va a crecer más, ¿no? Y ya se está comprobando con el experimento que no. Entonces, él está diciendo, mi hipótesis es falsa. La evidencia es contraria a mi hipótesis. Creció más la planta en el agua acidulada. ¿Ven? Entonces, acá ya tienen los resultados verdaderos. La planta oreja de gato crece más si la cultivo en agua acidulada que en el agua neutra. Las evidencias de mi experimento las muestro en la siguiente foto de la planta. Y ahí lo tenemos, ahí estamos observando, ¿no? En el agua acidulada, una al comienzo del experimento y la otra al final de que se produce notar muchas raíces y su crecimiento luego de 15 días. Bien, entonces acá estamos observando las imágenes, ¿no?, tras el cultivo del niño Francisco. Y ahora sí, posibles diferencias entre los resultados obtenidos por Francisco y tus resultados, ¿no?, tuyos. Vas a comparar. Los resultados del trabajo de Francisco pueden ser de distintos a lo tuyo, ¿no?, por las siguientes razones. La planta que escogiste creció más en el agua neutra que en el agua acidulada, probablemente porque no prefiere el medio acidulado para vivir, sino un medio neutro. Es de acuerdo a tu planta que tú hayas elegido. 2.
La planta que escogiste no se desarrolló en ninguno de los dos medios, porque probablemente no es para ser cultivado en agua. Claro, de repente es en tierra. ¿Qué planta habrás elegido tú? El corte del tallo que realizaste no fue bien hecho, es decir, no cuidaste que tuviera yemas. No esperaste el tiempo necesario para que saques el tallo en el lugar donde cortaste antes de echar el agua y la planta empezó a podrirse en el lugar del corte. Bien. Otro. No cambiaste el agua con frecuencia debido al agua que se descompuso o se abomba, ¿no? Adquirió mal olor y se puso turbia, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Otro, la planta que escogiste no soportó el clima que hay en tu localidad y se marchitó antes de enraizar, ¿no? Antes de salir. Bien, entonces tú haces estas comparaciones. Recomendaciones para después del experimento. No debes botar tu planta a la basura. Si lograste que crezca, puedes trasplantarla a una maceta y seguir cuidándola, pues, ¿no? O continuar cultivándola con el agua. Eso sí, cambiando de agua frecuentemente, ¿no? Lavando bien el vaso donde la estás cultivando cada vez que cambies el agua, ¿no? Tiene que estar bien limpio para que pueda crecer la plantita. Si continúas cultivándola en el agua, debes tomar en cuenta los resultados que has obtenido. Si tu planta prefiere un medio acidulado, agrega siempre 2 gotas de vinagre cuando cambies el agua, ¿no? Entonces, después de haber leído la lectura, pasamos a la siguiente. Bien, completar. Sigue los pasos que realizó Francisco, ¿no? El estudiante de 5º grado, quien es el personaje de la lectura que te hemos proporcionado. ¿Qué acciones debes realizar? Usa el esquema que te ofrecemos a continuación y está en el primer paso para seguir, ¿no? Y ya estás. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué vas a realizar, no? Comparar los datos registrados en las observaciones, en los cuadros de observación, del 1º al 9º día, ¿no? De tu experimento, porque tú lo estás haciendo en 9 días. Entonces tú vas a comparar, ¿no? Vas a registrar. Y luego también, ¿qué haré luego? ¿Qué haré después? Entonces vas a llegar a tus conclusiones y vas recogiendo tu información. Bien. Acá vas a responder la siguiente pregunta. Te planteamos lo que debes realizar después de tomar en cuenta los procesos que siguió Francisco. Describe brevemente en tu cuaderno de experiencias o en tu cuaderno de borrador, luego lo pasas a tu cuaderno de experiencias. ¿Qué ocurrió al inicio? ¿No? Tú vas a describir qué ocurrió al inicio de la planta. ¿Qué ocurrió cada día? ¿No? Lo que estás registrando, ¿no? ¿Qué ocurrió finalmente? ¿Te puede servir la frecuencia, lo que realizó Francisco? Claro que sí, te vas a guiar de él. ¿Cómo obtuvo Francisco la diferencia de 8 centímetros que anotó como resultado, ¿no? Del cultivo en el agua acidulada frente al cultivo del agua neutra? ¿No? Responde. ¿Cuál fue el resultado de tu observación de las raíces? ¿Fue similar a la que obtuvo Francisco? ¿Qué registraste tú en otros? ¿No? Francisco observó si hubo o no flores, pero tú qué vas a registrar, ¿no? Al término de tu experimento. Bien, entonces vas a responder esas preguntas. Seguimos. Ya, seguimos. Ya tienes datos importantes que pueden ayudarte a construir las comparaciones, ¿no? Entre tu hipótesis, las evidencias de tu propio experimento que realizaste. También te ayudarán a elaborar tus conclusiones, ¿no? Estas 3 cosas. Ahora, si estás en condiciones de escribir la comparación entre tu hipótesis y los resultados del experimento, anota claramente si las evidencias que te proporcionó el experimento te permiten decir si tu hipótesis es verdadera o falsa. Utiliza la escala del tamaño de raíces y los criterios para
tu hipótesis que elaboró Francisco. Entonces tú vas a ubicarte, ¿no? Y vas a escribir. También estás en condiciones de escribir tus conclusiones. Primera conclusión, segunda conclusión. Recuerda de escribir 1 o 2 argumentos que sustenten tus conclusiones, ¿no? Ahí lo vas a realizar de acuerdo a lo que has hecho tu experimento. Bien, entonces ahora, felicitaciones, ¿no? Realizaste la actividad que te hemos propuesto, estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Esperamos que te sirva para formar ideas más claras acerca del medio, ¿no? En el que una planta puede crecer o no. Selecciona lo que crees que puedas incluir para producto final de tu trabajo. Anota lo que presentarás a tu familia. Por ejemplo, la pregunta de indagación, ¿no? El trabajo de indagación realizado, muestra tu producto del cultivo en el agua. Si no conseguiste que tus plantas echen raíces y crezcan, analiza las posibles diferencias entre los resultados que obtienes con Francisco, ¿no? Como Francisco, y tus resultados en tu ficha anexa. Ahora vas a colocar un check, ¿no? De acuerdo a que tú evalúes con estos criterios, ¿no? 1. Comparaste los datos que registraste en el cuadro de observación que hiciste para cada planta, ¿no? Yo me imagino que sí, porque tú has hecho tu experimento, coloca así. Utilizaste los resultados, quiere decir las evidencias, ¿no? Para establecer si validaste o no tu hipótesis, ¿no? Entonces también vas a colocar sí. Construiste tus conclusiones basándote en la interpretación que hiciste de los datos, ¿no? Coloca sí, si lo has hecho, si no, dices no. Relacionaste los resultados de tu indagación con los conocimientos que ya tienes sobre los ecosistemas. Si señalaste en algún caso no, haz las mejores correspondiente, ¿no? Cambiando o complementando información según lo necesites. Entonces, tú puedes mejorarla de acuerdo a tu experimento. Bien, entonces, también a tus familias, ¿no? Con tus familiares, ahí tú vas a explícales la importancia de las plantas para que se generen en un ecosistema, ¿no? Como los que has experimentado, en el que el agua, el aire, la luz, la temperatura constituyen los elementos abióticos y tus plantas, el componente biótico. Entonces ahí está tu ecosistema. Componentes abióticos y componentes bióticos. Bióticos son los que tienen vida como las plantas y los abióticos como la luz, ¿no? La temperatura, el agua, el aire, son abióticos. Bien, eso explicas a tus familiares. Pregúntales sobre lo que pasaría, ¿no? Con tus ecosistemas. Por ejemplo, ¿les echarás mucho vinagre en el agua? ¿Qué pasará? Perdón, si la contaminaras con bolsas de plástico o otras sustancias, ¿no? O como con lejía, ¿qué pasará? ¿No? Explícales también que así como tu ecosistema desaparecería, de igual manera, muchos ecosistemas en el mundo, ¿no? Son alterados por la contaminación, ¿no? La depredación, etcétera, ¿no? Hay muchos factores. Bien, entonces también explícales qué harás con los dos ecosistemas, ¿no? Que has formado con tus plantas. Puedes tomar una referencia, ¿no? A las recomendaciones que se presentan después del experimento en la ficha anexa, ¿no? También tú puedes hacer tus anotaciones. Entonces, acá yo te doy una idea de tus conclusiones y tú lo puedes mejorar, ¿no? Porque acá esto, bueno, te presento como por ejemplo, ¿no? No te olvides de la pregunta de indagación. ¿Cuál de las dos plantas crecerá más? ¿La que cultivé en agua neutra o la que cultivé en el agua acidulada? Entonces, mi hipótesis es falsa. ¿Por qué? Porque al inicio dije que va a crecer mi planta en el agua
neutra, pero la verdad que en el agua acidulada creció más mi cebolla, ¿no? Entonces la evidencia es contraria a mi hipótesis que yo di al inicio. Creció más la planta en el agua acidulada. Otra, la planta cebolla china, porque yo he hecho el experimento con la cebolla china, crece más si la cultivo en el agua acidulada que en el agua neutra. ¿Por qué? Porque le coloco solamente 2 gotas de vinagre. Bien, las evidencias de mi experimento, ¿no? Las muestro acá en la foto, ¿no? De la planta cultivada en el agua acidulada. Una al comienzo del experimento y la otra al final. Se puede notar muchas raíces, ¿no? Y su crecimiento luego de 8 días, porque 8 días es lo que nosotros hemos experimentado. Bien, entonces, a continuación vas a reflexionar sobre estas preguntas, ¿no? Recuerda la meta es analizar e interpretar los datos sobre el crecimiento de una planta en el agua neutra y otra en el agua acidulada. Elaborar conclusiones, evaluar y comunicar sus resultados. Ahora reflexiona y responde estas preguntas. ¿Lograste la meta? Explica, ¿no? Un texto breve allí. ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué te falta mejorar? Tú lo sabes, ¿no? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta la indagación que realizaste? ¿Cómo construiste tus conclusiones? ¿Cómo te ayudó a construirlas, ¿no? El análisis de los datos que registraste. Tú explicas ahí y esa es tu tarea para enviarme. Bien, entonces hay que agradecer a Dios por todo. Hay que agradecer a